Yo soy de la Iglesia Interamericana, estoy en la Iglesia Interamericana. Tuve unos procesos de caída, de levantadas, pero Dios en su misericordia me levantó. La verdad son, por ejemplo, hay iglesias cristianas donde aprueban el homosexualismo y el pastor es homosexual. Claramente en la Biblia, en su palabra, habla de lo que es la homosexualidad. Entonces hay un versículo que es clave: todo me es lícito o legal, pero no todo me edifica. Ni las mujeres, ni el trago, ni la rumba, nada de eso pudo llenar ese vacío que hay en mi alma. Hoy en Café con Genios les traemos un invitado muy especial, a un líder de jóvenes de la Iglesia Interamericana. Un gran hermano que teníamos muchas ganas de invitarlo aquí porque queremos saber muchas cosas de Dios y creo que es interesante. Hermano, siga por favor. Tranquilo. Esteban, Dios le bendiga. Amén, David, hermano, sí, gracias. Algo interesante es que nosotros, cuando en el inicio del podcast queramos como traer ciertos diferentes contenidos y lo que más queríamos era traer a alguien que espera de Dios, que hablara de Dios y que lo haga para cierto público que quizás no conozca mucho de Dios, como el tema de las redes. Sí, al igual es algo que aporte, ¿no? Sí. Que aporte a la sociedad, a la humanidad, a la gente. Gracias, hermano, gracias. Feliz de tenerlo acá. Gracias, no, pues el hombre decía que sé, pues yo he aprendido algo de Dios, pero pues todavía me falta muchísimo para aprender. ¿Cómo fue su camino, su inicio a conocer a Dios? Bueno, yo creo que lo más importante, el ser humano debería de preocuparse por eso, por conocer al Creador, sí. Debería ser como lo primordial. No es la primera intención de un joven, conocer a Dios. Entonces, yo crecí en una iglesia cristiana, pues mi mamá fue cristiana, mi papá no. Entonces, mi mamá me daba ejemplo de buscar de Dios, de servirle, mi papá no. Pero habían algunas cosas que yo no entendía, que yo no sabía. Entonces, como yo no sabía, y la Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pues eso me fue motivando y ganó más como la parte de mi papá, sí, de la parte del mundo. Sí. Entonces empecé a querer también experimentar del mundo. Sí, y allá me di cuenta que tenía unos vacíos internos, unas cosas, un rechazo, una soledad que no lo iba a llenar nada del mundo. Ni las mujeres, ni el trago, ni la rumba, nada de eso pudo llenar ese vacío que había en mi alma, porque era un vacío espiritual y solo se podía llenar con algo espiritual, que fue Dios. Entonces decidí acercarme a Dios, a conocerlo, porque uno no se va a enamorar de alguien o no le va a gustar a alguien si no lo conoce. Sí, entonces yo empecé a interesarme por conocerlo a él, como ustedes se están interesando, a través de la Biblia, a través de escuchar también a otros, y la iglesia me ayudó muchísimo, y pues algo sé precisamente porque la iglesia me ha ayudado también en eso. Sí, señor. Listo. Damos gloria a Dios porque Dios se deja conocer. Uno se interesa por él y él se deja conocer. Sí, señor. Dios es bueno. Así es. Por aquí tenemos una serie de preguntas nosotros, que o sea, con nuestro poco conocimiento del tema, aunque somos muy expertos, queremos saber, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está enfocado usted en la iglesia? ¿Cuál es su rol en la iglesia? Bueno, en la iglesia, yo soy de la Iglesia Interamericana, estoy en la Iglesia Interamericana. Tuve unos procesos de caída, de levantadas, pero Dios en su misericordia me levantó. La verdad, uno dice me levanté, pero pues fue Dios quien lo levantó a uno. ¿Y cómo es mi proceso? ¿Cómo mi proceso? ¿Cómo fue es, por así decirlo, mi rol? su rol en la Mi iglesia? rol. Sí, Ajá. Entonces, llegué a la Iglesia Interamericana y ahí Dios me volvió a restaurar, me ayudó. Y ahí empecé a servir desde lo mínimo que se podía hacer en la iglesia, bueno, aunque no hay nada mínimo, todo es importante para Dios lo que se hace. Luego comencé como coordinador de jóvenes, entonces digamos que mi rol allí es predicar, enseñar las escrituras, animar a los jóvenes, hacemos un trabajo como un pastoreo juvenil, pero pues ahí vamos, estamos aprendiendo todavía. Entonces digamos que soy como que el nombramiento que le hacen a uno ahí es coordinador de jóvenes o líder de jóvenes local, y bueno, en esta oportunidad para este año tenemos el privilegio de estar coordinando a los jóvenes a nivel distrital. Y vea que mi punto de vista yo creo que es un rol muy importante porque los jóvenes son los que son más fáciles de que se desvíen del camino, ¿cierto? Sí. Y liderar jóvenes es muy difícil porque los jóvenes
en la adolescencia, la juventud, las emociones son muy fuertes. Sí. Entonces hoy el joven está feliz así rápido y mañana ya puede estar triste rápido. Entonces es un poquito difícil, toca tener muchísima paciencia, tratar de entenderlos a ellos, entender que uno fue joven y ser líder de jóvenes también es difícil. Ya no soy tan joven, pero ser líder de jóvenes es más como de inspirarlos a ellos, de volverse un amigo de ellos, estar ahí pendiente de ellos. Eso es como el trabajo no es solamente organizar un culto juvenil, una actividad, una dinámica. Yo no quería, saben que yo no quería ser líder de jóvenes. No, Cuando el pastor me dijo que el líder de jóvenes, yo no quería porque veía muy difícil ese trabajo. Creo que qué pena. Hay un versículo, no sé si es una frase, que dice las batallas más difíciles se las dan a los guerreros más fuertes. Es una frase, sí. Sí, porque el interactuar con jóvenes y acerca de ellos es difícil. Sí, lograr que uno le caiga bien a un joven es muy difícil, y más de 15, 16 años que ellos quieren por eso necesitamos muchos jóvenes también, o líderes de jóvenes de esa edad. Entonces ellos tienen que ver al líder como un modelo, un ejemplo, un ejemplo a seguir, modelar, uno tiene que modelarles a Cristo, ser muy prudente. Entonces un día estábamos en un jueves en el culto, Dios le habla de muchas maneras a uno, y entre ellas en las Escrituras. Y Dios, preciso hoy, estoy leyendo un texto y dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, pero ponte tú como ejemplo. Uy. Entonces yo caí de rodillas llorando, y él, sí, ya acepto, el pastor allá hacen como un protocolo, nos ungieron y acepté, porque yo no quería, porque pensaba que era una especie de perdedera de tiempo, solo yo creía que era solo entretenimiento. Sí. Entonces ya después Dios me vino enseñando que, por ejemplo, si hacemos una dinámica, no es solo por entretener, esa dinámica tiene un propósito, debe llevar siempre un propósito, y es un propósito espiritual. Sí. Bueno, ¿quién es Jesús? Para mí, Jesús es, yo lo tomo como mi rey. Para mí Jesús es mi rey, es el que me gobierna, pero también es mi amigo, para mí es mi todo. Jesús para mí es el Hijo de Dios, es mi modelo a seguir. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, él dice, imítenme a mí, pero como yo imito a Cristo. Yo le digo a la gente, bueno, imítenme a mí, pero imite lo que yo tengo de Cristo. Si ven que yo tengo algo que no sea de Cristo, no lo vayan a imitar, porque eso es algo también que tenemos que tener presente. Un líder se puede equivocar. Yo me he equivocado, yo cometí muchos errores. De hecho, he aprendido muchas cosas de los errores. Entonces, que los nuevos líderes, yo les digo, y sigo aprendiendo, les digo, esto no se debe hacer, pero no tanto porque yo lo haya hecho bien, sino porque lo hice mal. Digo, no hagan esto, no les digan esa palabra a los jóvenes, ténganle paciencia en esto, sépanlos llevar, y verá que nos va a ir mejor. ¿Sí? Entonces Jesús para mí es mi todo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. No se puede negar que Él existió. La historia, la ciencia, todo lo comprueba. Entonces, para mí Él es mi todo. Y la invitación es a conocerlo, a conocerlo. Él se deja hallar, la Biblia que Él se deja hallar de los que lo buscan. Por aquí una pregunta muy particular, y es que no conozco el tema de la Biblia, pero ¿por qué se tantas ramas? Cristianismo, catolicismo, lo que llaman denominaciones. Sí. ¿Por qué será esa separación? ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué los diferencia? Sí, ¿qué es la diferencia? Esa es una buena pregunta. Bueno, voy a responderles desde mi punto de vista, y pues no, eso no quiere decir que sea el punto de vista de toda la iglesia ni de todos los cristianos. Para mí existen muchas denominaciones, tengo como varias respuestas. Una puede ser precisamente por el orgullo. Cuando uno mira la historia de cómo se dividió, pues en el principio la iglesia primitiva, después que Jesús muere y resucita, hay una sola iglesia, le conocen como la iglesia primitiva. Y entonces la iglesia, los hermanos, los primeros apóstoles o los padres de la iglesia, iban y predicaban en un sitio, y la iglesia tomaba el nombre de ese sitio. Entonces se fueron a predicar a Éfeso, y a esa iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 habla el mensaje de la iglesia de Éfeso, Teatira, está el mensaje de las 7 iglesias, y hay una carta a los efesios, a los de allá, a los de Éfeso. Entonces, después empezaron a haber divisiones, no, que yo creo que es así. Mientras estuvieron los apóstoles y los padres de la iglesia, como que hicieron concilios o reuniones para tratar esos temas, y se pudo decir, no, es esto, y se mantuvo como una fidelidad a las palabras de Jesús.
Después de que ellos mueren, empezaron a haber muchos eruditos, mucha gente que empezó a decir, no, yo creo que es así, esto. Las diferencias. Y empezaron a salir Diferentes temas. interpretaciones. Entonces, por ello yo le digo que el orgullo porque la gente dice, no, yo creo que es así. Y entonces empezaron a haber varias ramas, varias ramas. Y entonces, hoy en día, dice un cantante de música secular, dice, hay más religiones, Ricardo Arjona dice, hay más religiones que niños felices, hay más religiones que niños felices, hay muchísimas religiones, pero también hay, bueno, entonces hay diferencias doctrinales, ¿sí? Diferencias, Trinidad, unicidad, hay diferentes tipos de pensamiento o de doctrina, llamémoslo así, pues que en el caso mío, nosotros, la misión de nosotros es predicar a Cristo con el mensaje bibliocéntrico, ¿sí? Siempre es con el mensaje bibliocéntrico, somos muy centrados a lo que dice la palabra, en el caso de la Iglesia Interamericana. Y entonces la gente también a veces quiere tener su propia iglesia y sacar su razón social y yo creo que es así, entonces yo la puedo manejar como yo quiera. Otras iglesias están, digamos que en el mismo cristianismo, o protestantismo, como le llaman, o la iglesia protestante. También hay divisiones, o más bien, yo no quisiera llamarle divisiones, yo quisiera llamarle diferentes ramas, porque hay iglesias donde todo así es la falda larga, la corbata, el pantalón de tela, otra donde puedes tener jean, otra donde se canta música donde se salta, otras donde solo son himnos, otras con diferentes tipos de géneros musicales. Yo creo que eso en cierta manera no es malo porque hay diversidad. Entonces, digamos, a una persona que se crió de pronto con un estilo así conservador, con su pantaloncito de tela, pues bueno, vaya a esa iglesia porque esa iglesia es así. Pero el que de pronto creció más juvenil, necesita un jean, necesita escuchar música, creció con música más urbana, pues bueno, que busque una iglesia que tenga eso. Entonces, yo creo que existe, al haber esa diversidad, existe la posibilidad de que la persona vaya a algún lugar, no tenga excusa. Eso es bueno porque como son formas diferentes de atraer al pueblo. Exacto. Entonces, cada uno ahí está en el lugar que quiere estar. ¿Qué opina usted de las iglesias que critican a otras iglesias? O que prejuzgan sin conocer quizás. Yo creo que yo he sido uno. Conozco muchos casos. Creo que todos, sí, todos hemos caído en ese error. Sí, hemos caído en ese error. Yo creo que es un error, es un error porque la Biblia nos enseña que no juzguen a nadie y que lo que quiera que hagan los demás contigo, pues hágaselo a ellos también. Entonces, uno a él no le gusta que lo critiquen. Sí. Es muy raro que dice, a ver, hagan eso, me juzgan, me critiquen. No, nadie quiere que lo critiquen. Entonces tampoco critiquen. Pero hemos caído en ese error precisamente por el celo, el orgullo, esa es la envidia que tenemos, de que no podemos ver a otro que prospere, otro que le vaya bien. Fuimos a una iglesia que tiene hartos jóvenes y una vez decimos, no, eso es porque tienen música, ya luz, es una discoteca. ¿Sí? Entonces, siempre hacemos eso cuando Dios no quiere eso. Es importante, dice el apóstol Pablo, es que se predique a Cristo. Entonces, yo recuerdo en cierta manera que me enseñaron que cierta música no se podía escuchar de ciertos cantantes, porque esos cantantes eran mundanos. O sea, eran cristianos, pero la música que cantaban no era como tan cristiana. Entonces, pero después me doy cuenta que cuando había un evento grande, ahí sí los llamaban a ellos para atraer los jóvenes, la gente. Entonces, como que los usaban. Increíble. Por aquí tengo una pregunta increíble. Sí. Bueno, yo tengo una ahí. De esa misma pregunta. ¿Cómo era la pregunta inicial? La pregunta no, es esa parte. ¿qué opina de las iglesias que critican a otra iglesia? Ah, sí, entonces, bueno, ya creo que esa que vos respondía que no debemos criticar a nadie porque así mismo nos podemos criticar, nos van a criticar. Entonces lo que tenemos que hacer es, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Eso dice en el libro de Efesios. Entonces, lo que me debo preguntar, ¿esa crítica edifica? Esa palabra que está saliendo, porque la crítica se hace a través de palabras, sean escritas o sean dichas, está edificando. Por ejemplo, el que nos venga a criticar, sepa de una vez, lo que nos va a decir, va a edificar. Tengo algo muy personal. no criticar el podcast, por favor. No, a mí me ha pasado algo muy particular, es que he escuchado y he tenido la oportunidad de escuchar a ciertas personas que dicen, es que esta iglesia es la correcta, las otras no son correctas.
la otra es hay el enemigo las manipula. Muy cerca. Las Personas emociones. Muchas personas cerca de mí han dicho eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso y estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque es la verdad, Exacto. es uno por qué tiene que perjudicar a otra iglesia si de igual forma busca a Dios. No, algo que también tenemos que mirar es que nos podemos llevar sorpresas en el cielo. Sí. Nos podemos llevar muchas sorpresas porque Dios no viene por una denominación. Dios no viene por esta iglesia, por esta rama. Dios viene por gente que le crea, que ame, que tenga fe, dice la Biblia, y que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra. También dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, que la gente esté amando a Dios, que viva en santidad, que crea en Dios, que tenga fe, es lo que importa. Y a veces Amen, sí. uno se puede encontrar con ciertas personas en diferentes iglesias que tienen mucho temor de Dios, que viven en santidad. Bien. Fueron criados en una doctrina y de pronto la doctrina no está muy bien, pero ellos aman a Dios, buscan de Dios y yo creo que esto que estoy diciendo para algunos puede ser una herejía, pero yo no puedo decir quién se condena y quién no, porque yo creo que nos podemos llevar sorpresas. Quien decide quién se salva y quién no es Dios. Lo que sí puedo decir es que la Biblia es muy clara en algunos aspectos de las cuestiones del pecado. ¿Sí? Entonces, si en una iglesia vemos que está permitiendo algo que es antibíblico, pues lo que yo puedo hacer de pronto para cuidar digamos que las personas que estoy liderando, es decir, no juzgar a las personas, sino juzgar la situación. No sé si me hago entender. Sí. Yo no juzgo a la persona, sino más bien juzgo la situación. Entonces yo no puedo decir, usted es así porque cometió un error, sino voy al error. Cometiste este error. Y eso le sirve a uno de padre con los hijos. No decirle, el hijo dijo una mentira, usted es un mentiroso. No, hijo, hoy cometiste un error, dijiste una mentira. ¿Sí? Pero eso no lo hace un mentiroso porque es una mentira en el momento. ¿Sí? Entonces, sí, exacto. Entonces, no podemos juzgar a las personas porque cometan un error o porque hagan algo, pero sí podemos de pronto analizar, hacer la crítica constructiva, pero a la luz de las escrituras. ¿Sí? Para usted, ¿qué es la lujuria en esta generación? Una generación que es muy de redes, que hay cierta lujuria, los jóvenes. ¿Cuál es ese problema, quizás? Las filisteas. No, yo digo las diablas esas, pero no son diablas, son creación de Dios. Pues, Hoy en día hay muchas tentaciones, ¿no? Sí. Uno entra al celular y, uff, Dios mío. Pero entonces, La lujuria. Sí. para ustedes, ¿qué es lujuria? ¿Cuál es el término que tienen o el preconcepto que tienen de lujuria? De lujuria es ver a alguien o una mujer en este caso con deseo carnal. La perversión sexual, diría. Sí, quizás porque vivimos en un mundo de redes donde, bueno, es entendible que quizás en el contenido se viralice más ciertas mujeres que muestren ciertas cosas. Y yo, en mi perspectiva, la lujuria es dejarse llevar por el deseo carnal cuando se va a una mujer. Son Que no impulsos, debería ¿no? ser así. Sí, la Biblia habla de dónde vienen las guerras, los pleitos, de dónde vienen, como quien dice, los problemas, de las pasiones que están dentro de usted, dice el apóstol Santiago. Sí. Entonces, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y lidiamos con eso. Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Cómo miserable? Y vamos a luchar con eso. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. De igual forma, los versículos que nos haya diciendo la vamos a anotar por aquí, en esta parte A veces no me recuerdo la cita, pero sé que está ahí en la Biblia, estoy seguro. En los comentarios le dejamos. Sí, por ejemplo, la frase del guerrero, pues yo no la he encontrado, pero puede que esté, ¿sí? Okay. Como por ejemplo hay textos como ayúdate que yo te ayudaré, que no tampoco los he encontrado. Pero sé que la Biblia, de personas que dicen, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, pero la Biblia pues no lo dice como tal, pero sí dice que Dios es nuestro ayudador y sí nos enseña que debemos poner de nuestra parte, es casi lo mismo. Sí, claro. Entonces la lujuria, así como el concepto que ustedes lo tienen, pues yo también creería que es como el concepto que nos han enseñado, desear a una mujer. Hoy en día tenemos que hablar no solo de mujeres, sino de cualquier, hasta de cualquier cosa, o de cualquier género. Entonces, desear con esa perversidad, con esa perversión, con ese deseo. Y la pregunta es, ¿qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? Entonces, En esta generación. En esta generación. Bueno, hoy en día hay algo que está, y tristemente lo tengo que decir, que está influenciando mucho a la juventud, que es la pornografía. Sí, Ese es un tema también bastante amplio.
la pornografía. Y resulta que la pornografía la tenemos de muchas maneras. Ya no es solamente visual. Jesucristo dijo que si alguno ve a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con Ya ella. pecó. Pero resulta que ahorita hay pornografía auditiva. Antes las canciones traían como un mensaje implícito subliminal. Hoy en día son directas. Hoy en día hablan de posturas, de posiciones, hablan de cosas que uno dice, bueno, esto solamente se ve en el matrimonio. Un peladito, un niño de 12 años, 10 años. Entonces por eso ya sus hormonas, como todo empieza por el cerebro, ya empiezan a desarrollarse de una manera. Sí, ya están demasiado excitados desde muy temprano, ya están demasiado, llamémoslo excitados a no que estén totalmente corrompidos, sino que ya están Entrando en el camino a ese camino de alegría sexual. Sí, Entonces, Como que llenan ese vacío solo viendo eso, ¿no? exacto, entonces yo creo que la lujuria tiene mucho que ver. Bueno, nosotros pecamos porque heredamos el pecado también. Dice el salmista David en Salmo 55, dice, en pecado fui engendrado, en pecado me formó mi madre. Entonces heredamos el pecado y muchas cosas también las aprendimos de la sociedad. Uno le pregunta a una persona, o uno se hace la pregunta, si esa persona hubiera nacido en una isla, solo, sin televisión, sin redes sociales, ¿tendría el mismo comportamiento? Por ejemplo, les hablo a los de la diferencia de los géneros que han salido. Si usted hubiera nacido en una isla y es un hombre y una mujer, no más los únicos, como la película esa de Laguna Azul, entonces, bueno, serías homosexual en ese momento si no hay nadie que te enseñe eso. Pero como hoy en día las redes lo están enseñando, no hay película político que ya tenga, digamos, esas cosas. De hecho, si ustedes miran los canales de televisión, las propagandas, venden más de forma lujuriosa. Lo explícito, ¿no? Sí, tienen una propaganda, una gaseosa y fue una mujer en tanga. ¿Qué tiene que ver eso con, Y de hecho, con la gaseosa? Sí, sí, es verdad, es se ha verdad. hecho, se me dieron dos preguntas y de hecho aquí las tenía anotadas. Actualmente en esa sociedad, y pues yo creo que sí, está mal escuchar música secular como el reggaetón, el rock, como lo que está diciendo por ¿Qué ahí. piensas de eso, sí? ¿Qué piensas de la música de reggaetón? Que lo que como se contaba, de que hay lujuria ahí, habla de la mujer como algo, no como lo que es una mujer, sino como algo carnal, algo un objeto. Objeto. Sí. Pues voy a cambiar la palabra de citar por incitar. Los jóvenes los están incitando más bien a eso a través de la música, a través de las redes, a través de muchas cosas, de la televisión. Entonces, la música, hablemos de la música de los géneros musicales, ¿sí? Entonces, lo que nos han enseñado, lo que aprendimos es que hay música secular y música cristiana. Eso es lo que conocimos. Sí. Entonces, en un tiempo atrás, escuchar reggaetón era pecado porque se creía que el reggaetón era malo, que hablaba de drogas y todo eso, pero cuando uno mira los orígenes del reggaetón eran más bien como estilo social y eso. Sí. Entonces, la música, yo hablaba con un familiar que es, no lo voy a mencionar porque no quiero que lo sigan, o sea, bueno, si los quieren seguir, pero no, la canción no me edifica a mí. Es muy buen cantante, Sí. pero el día que saque un contenido que edifique, lo publicaré en mis estados. Entonces, él me decía, pero es que Camilo, es que esto es lo que pega. Entonces, las tendencias siempre van a marcar. Yo, por ejemplo, en algún momento fui edificado con una canción de Héctor Delgado, el que era antes Héctor Delgado. De pronto ustedes no alcanzaron a escuchar eso. No. Ustedes de pronto es Bad Bunny, pero en el caso, en el tiempo, sí, uno de los mejores. Sí, en el tiempo, Héctoritito, entonces ¿Cómo llama? Héctor el padre, Héctor Delgado, ahorita es pastor. Vea. Entonces, pero ese sí se ha mantenido. Hay unos que dicen que se vuelven cristianos y a los otros días ya están. Hay uno que es Larry Over que también hizo un cambio. Sí, Sí. yo no lo conozco. Bueno, entonces el hombre cantó una canción que se llamaba, canta una canción que se llama Si me tocaras, y hay otra que se llama Mendigo, otra que se llama El payaso, que son reggaetones que, sí, ya sé eres cuál un es. mendigo, eres Sí. una de cariño, bueno, que anda por el mundo como un niño, es muy edificante la letra, a mí ok. me edificó, y conozco gente Sí. que estaba en ese mundo que por medio de esa música llegó. Entonces, yo creo que una persona que es llanera, sí, yo no puedo satanizar y decir que solo la música balada es la cristiana, porque hay gente, un llanero bien criollo de abajo, bien abajo, Sí, sí. ese llanero se creció fue con música llanera, pues él Exacto. va a ser edificado con su género musical. Entonces, el género musical para mí creo que no tiene nada que ver
La Biblia dice que se cante con himnos y salmos espirituales. Pero uno ve el salmista David con muchísimos, cuando hizo el templo, con muchísimos, es, ¿cómo se llama? Músicos, muchos instrumentos y habla de salterios, habla de tambores. Y yo no creo que un tambor era para cantar algo ahí suavecito. De hecho, ustedes miran a David cuando empezó a cantar, que David cantó y saltó, y eso está en Samuel, cuando él llega ahí y la mujer se pone como brava porque lo ve haciendo como un espectáculo ahí, el hombre llega feliz, Le eleva la frecuencia. sí, salta y se levantó, como tenían como una especie de vestidos reales, se levanta eso y la hembra, no, qué vergüenza, este man está volviéndose vil, cuando sabe la frase de que me haré más vil por causa de Jehová. Entonces, yo no creo que haya música cristiana y música secular, porque la música no es la que se convierte, el que se convierte es uno. ¿Qué es cristiano? Cristiano es el que sigue a Cristo. Sí. La música no es cristiana, la música es música, y la música de hecho es de Dios. Dice la Biblia que Él dio dones a unas personas para tocar instrumentos. Entonces, la música fue creada para Dios. Sí. Pero la gente, dice Romanos, que adoran más a las criaturas que al Creador. Entonces hay un versículo que es clave. Todo me es lícito o legal, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces uno lo que tiene que mirar cuando escucha un contenido es, bueno, esa canción es muy bonita. ¿Esto realmente me aporta? Me aporta a mi vida espiritual. Mi vida espiritual. Yo salgo de ahí con ganas de orar. Entonces, si uno ve que esa canción como que no me lleva a Dios, ¿eso agrada a Dios? Eso agrada a Dios, me lleva a la santidad. Si no me lleva a Dios, mejor no la canto. Porque hay canciones de cantantes cristianos que podríamos decir que música cristiana, porque la canta un cantante cristiano, que si la cantara un cantante secular, cristianos no la publicarían en sus estados. Porque la cantaría un cantante de música secular. Sí, pero si ese cantante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si Alex Campos llega a escuchar eso, que me perdone. Por ejemplo, Tu Poeta. Tu Poeta es una canción muy bonita. Tu poeta y tu verano es muy bonita, ¿cierto? Sí. Cuando yo estaba más joven le pregunté a un joven qué significa tu verano. Y no voy a explicar porque pueden haber niños y adolescentes acá escuchando. Pero si esa canción la cantara Ricardo Arjona o Juanes o Juan Fernando Velasco, que cantan así como baladitas, no, los cristianos no publicarían a la mujer cuando se casó con Tu Poeta porque la canta un cantante que no es cristiano. Sí. ¿Sí? Pero si una canción de Juanes o una canción de Juan Fernando Velasco, Sin Banderas, que eran los que pegaban, está hablando de mi época, la cantara Alex Campos o Tercer Cielo, pues mucho la cantaría. Entonces ahí llega como una doble moral, una hipocresía de nosotros. A mí me gusta harto la de Jesús Adrián, muy bonita de las cristianas. Jesús Adrián Romero, por ejemplo, ya ahorita canta, él cuando inició, lo que yo conozco de Jesús Adrián Romero en un tiempo, cantaba muy a Dios y la música de él lo llevaba a Dios. Hay una canción que dice, me dice que me ama cuando escucho llover, y yo escuchaba llover y sentía que Dios me amaba, me arrullaba, o sea, con los truenos. Entonces, a mí me edificó una canción de él que dice aquí estoy, listo quiero estar, los dones que me... Y otra cuando caí, volví y me levanté, él sacó una canción que dice, vuelve a llamar, que listo estoy. Yo le decía a Dios, vuelve a llamarme, y aquí estoy. O sea, esas canciones me atrajeron de nuevo a Dios. Sirven para atraer a Dios. En cambio, hoy en día uno escucha a Jesús Romero, perdóneme Jesús Romero si algún día llega a escuchar, pero yo quisiera volver a escuchar eso. No, ojalá nos vea. Ahora lo escuché, pero a mí me edificaban más esas canciones que a las de hoy en día, porque son canciones que, bueno, hablan como uno se queda pensando. Por ejemplo, Alex Campos canta una de Me robaste el corazón. Y uno no sabe si está hablando de Dios o de la mujer. Entonces así pasa con Jesús Romero, algunos cantantes que están cantando y la dejan como al aire para que la escuche diferente tipo de público. Es válido. Como pero, que suene como neutra. Como neutra, pero es mejor cantarle a Dios porque Dios nos llamó a eso. Entonces hay canciones, pues yo ya no lo escucho tanto porque escucho las de antes, ¿sí? Porque me edifican más, todavía me edifican. Sí, claro. Por aquí tengo otra pregunta con respecto a lo que ha comentado antes. ¿Qué opinan sobre la homosexualidad? ¿Y dónde está la fe ahí? O sea, ¿qué piensa la fe? ¿Las iglesias juzgan eso? Sí. Pues, ese es un tema muy interesante porque pues creo que quizás se desvían del camino. Yo pienso en mi perspectiva que algo psicológico que
pasó en su juventud. No sé qué piensa. Voy a hablarles de lo que pienso Sí. yo. Sí, no, Desde su dale. perspectiva. Porque la Biblia, Sí. la Biblia trae su interpretación, Sí. pero la aplicación la gente a veces se la da como quiera. Entonces, la Biblia es muy clara y Dios habla claramente en la Biblia de que en su palabra habla de lo que es la homosexualidad. En el principio dice Dios que no te echarás con un varón. Luego en Romanos dice, uno podría decir, no, pero es que eso era para el pueblo judío, dicen algunos, pero muchas cosas eran para el pueblo judío y nosotros lo tomamos como principios para nosotros. ¿Sí? De pronto no lo hacemos literal como lo hacen ellos, pero sí lo hacemos, mantenemos el principio, como el dar, por ejemplo. Entonces luego Romanos también uno habla de que la gente al olvidarse de Dios se entregó en su lascivia, se entregó en su, digamos, en su lujuria, estoy parafraseando, eh, y Dios los entregó, se entregaron a eso, a sus pasiones, y Dios los entregó a inmundicia, metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero, ¿qué debe hacer la iglesia con una persona que tiene la homosexualidad? O que Dios, yo le digo lo que dice la Biblia, para Dios es pecado. No Y agrada, sí, no desde agrada. la ciencia, pues desde la anatomía podemos ver para qué fueron hechos los miembros. Sí. Y hablemos de un hombre, ¿no? ¿Para qué fue hecho el miembro masculino? Tiene una función y es la La reproducción reproducción. y hacer sus necesidades fisiológicas. Sí, claro. Y lo mismo, todo su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la reproducción, y lo mismo la mujer, tiene un orden, ¿cierto? Un orden. Sí, el óvulo, el espermatozoide, es el miembro masculino, el miembro femenino, no otros miembros, no otras partes del cuerpo. Entonces, las personas han querido como venir a decir, no, Dios, a mí me gusta de esta manera. Entonces quieren hacerlo como a su manera, de cierta manera, orgullo. Como por ejemplo el tema de los Terian ahorita, eso que... Exacto. Escuché, Sí, vi un meme que días que me causó mucha gracia que nosotros somos Terian porque el Señor nos llamó ovejas. Somos ovejas de su prado, ya nos llamó Terian desde hace mucho tiempo. Entonces, la gente a veces cree en sus razonamientos. Entonces alguna persona me dirá, Camilo, pero es que hay un tipo que se llama Carlos Catarí, que fue homosexual, que ahorita es predicador. Y él dice, él habla de eso, de no dejarse engañar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. De hecho, él ahorita le da asco, él dice, me da asco eso. No, Pero en el momento él sentía gusto por los hombres. Y algunos quizás fueron abusados, tuvieron un papá autoritario, pero él decía, no, me empezaron a gustar. Entonces, ¿qué le digo yo a un joven que tiene ese gusto? Es lo mismo que le digo a un adulto que siente gusto por una chica menor o por otra mujer, porque esos son pecados de inmoralidad sexual. Todos entran ahí. Sí, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad entran en inmoralidad sexual. ¿Qué le digo yo? No se deje llevar por su corazón. Okay. Porque el enemigo va a tratar de meterle cosas a uno por medio de las redes, por medio de del pasado, lo que llaman iniquidad, de pronto viene arrasando con una maldición generacional y ellos en algún momento pueden sentir eso. La Biblia dice que somos sentados de adentro de las concupiscencias. Entonces llega un momento en el que dice, uy, yo siento estas ganas y como que Dios me cohíbe de eso. Entonces uno tiene que llegar a un punto de decir, por más que esté sintiendo esto, voy a hacerle caso a lo que Dios dice y no lo que yo pienso. Y de hecho muchas cosas de esas empiezan en la adolescencia. Y en la adolescencia hay algo que se llama disforia de género. Llega un momento en que la persona tiene problemas de identidad y entonces no sabe ni qué es, ni para dónde va. Y es importante tener claro quién es uno y para dónde va. No hay un propósito. No hay un propósito, no hay una identidad. Entonces mire lo que hace Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos. Él sabía de dónde venía. Yo vengo de allá, del Señor, de verme en la gloria cuando estaba contigo. Él sabe que viene de allá y sabe para dónde va. Sabe que va a morir y que va a resucitar y que vuelve al Padre. Él sabe para dónde va. Cuando tiene claro de dónde es, para dónde va, uno fortalece su identidad. ¿Cuál es la identidad de nosotros? Somos hijos amados de Dios. Entonces, cuando un niño no sabe qué piensa, no le encuentra propósito a su vida, no le encuentra sentido, pues tiende a buscar como esa identidad en otras cosas. Entonces llega y siendo así, yo conozco uno que con las mujeres casi no le parámbolas, y siendo homosexual,
logró tener muchas amigas. Sí, eso es interesante. Que los hombres, algunos con el debido respeto de las personas que yo no los juzgo, yo antes era homofóbico, ahorita Sí. no, yo de pronto puedo sonar homofóbico, pero no, yo tengo un familiar en esa condición y yo lo abrazo a él. Yo era de los que no era capaz ni de entrar al baño donde entraba él, pero ahora ya me baño donde está él, ya aprendí que es una condición, y creo que es una enfermedad de transmisión sexual, y yo lo amo a él, lo abrazo, porque Dios no me manda a mí a juzgar a la persona. A mí me manda Dios, la tarea de Dios, que Dios nos dejó a nosotros, es amar a todo el Y eso mundo. yo estoy muy de acuerdo que Dios no nos manda a juzgar. Mandas Y a lo que amar. yo he visto esa problemática más en las iglesias, en ciertas iglesias que juzgan. Exacto. Y Dios no nos mandó para eso, a juzgar. Ah, sí. Y con respecto a eso, aquí otra Amar. pregunta muy interesante. Si usted tuviera un ateo o un agnóstico al frente, ¿qué le diría? Bueno, yo me he encontrado con personas, hay una rama de la teología que se llama la apologética, que es como hacer defensa de la fe. Ok, Pero hay momentos en los que yo me he dado cuenta que es perdido ponerme a pelear con un ateo, un agnóstico. Yo creo que lo que la iglesia debería hacer es dejar de discutir tanto y mostrar a Cristo. ¿Sí? Hay gente que no cree en Dios, pero va uno y cuando tiene necesidad, por ejemplo en la pandemia, un ateo va uno y le lleva a un mercado, va y le sirve, le ayuda. Él va a decir, este tipo como que tiene de Dios, sin necesidad uno de predicarle un sermón, uno le está mostrando a Cristo por medio de las acciones, que es lo que Dios quiere. Dice Mateo, el libro de Mateo, que sean conocidos por vuestras obras, que alumbren vuestras obras. Sí. Entonces a veces yo creo que dependiendo de cómo él me pregunte, de cómo él me hable, ¿sí? Pero yo no entraría a pelear con una persona ni a dañar su fe en lo que él cree, sino trataría de demostrarle el amor de Cristo. Yo conozco a uno que sabe muchísimo de la Biblia, Sí. y en algún momento intentó discutirme, o intentó como alzárseme y manotear y todo eso. Uy. Cuando yo llegué y él me manoteó y la gente estaba mirando, yo no tenía la culpa ahí, el de la culpa era él, pero sí. él quería buscarme, como dicen, ya no querella. Y yo llegué y le dije, tranquilo, no se preocupe, yo me voy, siga, tranquilo. Ese tipo cambió conmigo porque demostró que no, mi intención no era la de pelear. ¿Sí? La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice Proverbio. Entonces uno tiene que, a veces, en lugar de pelear, mostrar el amor de Cristo. Entonces, si la persona me pregunta de mi fe, yo le voy a responder en lo que creo. Y él me dice, yo creo en esto, bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo, pero no voy a pelear con él. Sí, lo respeto. Siempre el respeto debe primar sobre todo. La Biblia no es para pelear. La Biblia lo que enseña es amar al prójimo, amar aún a nuestros enemigos. Dice, si ustedes aman, mí lo que dice Jesús. Por eso Jesús no le gusta a todo el mundo. Dice, si ustedes aman a los que lo hacen, los que lo aman, perdón, si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué hacen de más? No hacen lo mismo, todo el mundo hace lo mismo. Pero amar a aquel que me ha hecho daño, a sus enemigos, aman a sus ahí enemigos. sí muestra uno el amor de Dios. De hecho, Jesús, el amor de Cristo se muestra así, porque dice, cualquiera puede morir o dar su vida por alguien bueno. Dice, yo voy a dar mi vida por esa persona porque es buena, yo lo voy a defender. Pero ¿sería capaz de dar su vida por alguien malo? ¿Por alguien que haya hecho delitos? No. Y luego dice el versículo en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, malos, llenos de delitos, Cristo murió por nosotros. Y con respeto, también ahí va otra pregunta bastante interesante. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta que de hecho la miré en los comentarios en ciertas plataformas. La quise añadir aquí. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? El tema del libre albedrío. Esa pregunta es muy difícil de responder, pero yo creo que Dios no quiere que la gente sufra. Yo concibo a Dios como un padre. Sí. Y ahora que tengo un bebé, yo lo que menos quiero es que mi hijo sufra. Pero, ¿por qué sufre la humanidad? Digamos que yo tengo acá un tomacorriente y yo le digo a mi hijo, hijo, no te acerques a ese tomacorriente porque te puede pasar corriente. Sí. Pero si él no me hace caso, pues va y le pasa corriente. Entonces, creo que la desobediencia desde que Adán y Eva ha hecho también
que por culpa del pecado vengan ciertas consecuencias, ¿sí? Pero no es que Dios las quiera hacer. Ahora, hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se los recomiendo, se los puedo compartir. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él decía, hay cosas que nunca vamos a entender, porque la gente, por ejemplo, muere un hijo, muere un familiar y dice, uno comete este error de decirle, es que Dios ya lo quería en su presencia. Sí, ¿qué Dios va a querer que sufra? Si le murió, él cuenta el ejemplo, el autor de ese libro cuenta el ejemplo y dice, ¿usted cree que Dios va a querer que ese papá sufra? No, Dios no quiere que sufra. Pero hay cosas que nunca vamos a entender, la verdad es esa, nunca vamos a entender, pero el sufrimiento también lo podemos concebir como parte del proceso. Yo personalmente, en medio del sufrimiento, he podido conocer a un Dios consolador. Dice la Biblia que Él enviará a un consolador. Y cuando le dice eso a los cristianos que les dijo eso en su primera intervención, esos cristianos tuvieron que sufrir, murieron por causa del Evangelio, pero murieron con consuelo. Entonces, Dios no promete como tal quitar el sufrimiento. Algunos también sufren por precisamente lo que les decía ahorita, de maldiciones generacionales, aunque cuando uno se convierte a Cristo, eso ya queda borrado. A veces sufrimos por culpa de nuestras malas decisiones también, por falta de sabiduría. Y otras veces Dios lo permite, pero Dios lo que quiere o lo que promete es estar en medio del sufrimiento con nosotros. Y el caso es el tema de Job. Job, un hombre recto, justo delante de Dios, el libro empieza hablando así. Era un hombre recto, justo. Y uno dice, yo no le llego ni a los tobillos al Job. Y todo lo que sufrió. Sí, dice que Satanás, el tentador, fue a poner queja ya, a acusar al acusador, a Job. Y Dios como que le permitió, vaya, para que mire que él no me va a negar a pesar del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento termina Job diciendo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco de verdad. Wow. O sea, en medio del sufrimiento aprendió a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo va a conocer uno a un Dios que consuela? A veces es ahí en el sufrimiento, porque no hay necesidad de consolación, pues no hay si no hay sufrimiento, pues no va a necesitar consolación. ¿Cómo va a conocer un Dios proveedor en medio de la escasez? ¿Cómo va a conocer un Dios poderoso? David conoció un Dios poderoso ahí cuando tenía al Goliat al frente. Entonces, a veces el sufrimiento, David fue uno de los sufridos. Y uno mira los salmos, él sufrió muchísimo. Entonces, el sufrimiento a veces Dios lo permite también para hacernos crecer. Lo vemos como prueba. Ya cuando somos cristianos ya entendemos que las pruebas vienen de parte de Dios, que Dios nos está probando. Dice la Biblia que Él probó al pueblo de Israel en el desierto. Lo probó. Entonces, Él quiere mirar si nosotros en medio de una circunstancia difícil vamos a quejarnos o vamos a seguirlo amando. Yo tengo una pregunta también interesante y es, yo creo que muchos hemos escuchado este tema y hemos mirado en ciertos videos. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos. Bueno, esos son libros, digamos, que no tienen como cierta, bueno, lo que yo tengo entendido, no son como tan verificables, ¿no? Entonces, hay muchas personas que pudieron escribir. Nosotros hoy estamos acá y ustedes me escucharon. Entonces, o alguien me escuchó en la red y alguien fue y escribió, Camilo dijo esto y esto y esto, lo escribió y en 1000 años aparece un libro de Camilo Mora. Pero puede ser que yo no lo haya escrito. Entonces, como los libros que tenemos en la Biblia, tiene una de las reglas de interpretación de la Biblia, o que llaman hermenéutica, es que la Biblia se debe comprobar por sí sola, ¿sí? Entonces mi Biblia se comprueba toda solita. Entonces, algunos libros de esos no son como tan fiables o como que no van con tanta coherencia con lo que dijo Jesús, con lo que dicen las Escrituras. Entonces, esos libros, por eso, como que digamos que en el Evangelio no son tan válidos, pero nos botan datos históricos que son interesantes. Sí. Por ejemplo, el tema de que la Biblia tiene 64 apartados. 66 más o menos. 66. Sí, señor. Los libros apócrifos quizás no se comprenden por el tema de que los 66 sí concuerdan 69, con nosotros. Ya se me olvidó. Sí concuerdan, ¿no? Sí concuerdan y el libro apócrifo como que no concuerda mucho con... Sí, no tienen de pronto una coherencia. Sí, una coherencia en su escritura. Uno los ve y dice, bueno, este libro como que no lleva un hilo, como que todos los libros tienen un propósito. Por ejemplo, en esta Biblia, uno ve, en esta Biblia aparece el propósito al final. Esta Biblia me gusta por eso. Por ejemplo, dice acá, digamos Eclesiastés.
trae como un resumen del libro. Dice, significa el orador o el predicador, este libro sapiencial, tal vez haya sido escrito como entonces dice, entre otras cosas, transitorio, pasa, cuando el autor señala que todas las cosas son un absurdo, quiere decir que se acabarán. Entonces, tiene como un propósito. Y todo el libro, todos los capítulos van en torno a ese propósito. ¿Sí? Entonces, esos libros como que no tienen mucha coherencia en lo que dicen. Hay una que quiero hacer. ¿Se puede creer en Dios sin necesidad de seguir alguna religión? Uy, sí, buenísima. Bueno, Es difícil. que Dios nos ayude. Bueno, entendiendo la religión, digamos que la Biblia dice la religión buena, trata de enseñar que es la de ayudar y todo eso. Digamos que ustedes cuando hacen la pregunta de religión se refieren a una denominación o a una Sí, iglesia, ¿cierto? Sí, cristianismo, Bueno, catolicismo. ajá, entonces la religión, digamos que el cristianismo nosotros lo concibimos no como una religión, Okay. sino como un estilo de vida. Sí. Entonces se puede creer en Dios sin, digamos, sin una religión o sin una iglesia, ¿cierto? Es como lo que quieren decir. Sí. Entonces, vuelvo a lo que les dije hace un rato, si estamos en una isla y no tenemos nada sin una Biblia, ¿qué hacemos ahí? Pues entonces, yo creo que Dios creó al ser humano para que no viviera solo. Dijo, no es bueno que esté solo, le dé una ayuda idónea y le creó a Eva. El ser humano fue creado para estar en comunidad. Sí. Entonces, por lo menos la iglesia de nosotros es una iglesia muy unida. Entonces, cuando alguien tiene un problema, todos vamos a apoyarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Pues si uno está solo, no va a poderse, digamos que es muy difícil llevar un evangelio así, porque la Biblia dice que seamos ejemplos de los creyentes, ¿de cuáles uno está solo? ¿Sí? La Biblia dice que se amen unos a otros como yo los he amado, pero si yo vivo solo, entonces es bueno tener una iglesia, es bueno tener un lugar donde congregarse, es bueno tener una autoridad, alguien a quien rendirle cuentas, alguien que uno le diga hoy no oré, alguien que lo pueda corregir a uno. Eso es bueno, porque eso le ayuda a uno a ser más humilde. Ahora vamos a entrar a Bien, otro sí, apartado de sociedad y actualidad. Ese apartado es una pregunta muy interesante que dice, ¿las redes sociales están alejando a las personas de Dios? Las redes sociales, es una pregunta porque Las redes, el tema de la lujuria que quizás se ve en ciertos mucho, sí. Facebook, que ya muchas mujeres Porque las niñas hoy en día las pequeñas quieren verse como muy adultas y las adultas como niñas y quieren es mostrar una imagen que no tiene nada que ver con lo que son, solo por aparentar, por buscar likes, todo eso. Entonces, algunos hoy en día están utilizando las redes para bien, para predicar, pero hay mucho peligro, porque también hay muchos que están predicando a través de las redes cosas que no son. Por ejemplo, hay iglesias cristianas donde aprueban el homosexualismo y el pastor es homosexual. Tergiversa la información. Sí, le dan su punto de vista y entonces ellos dicen ser cristianos y entonces por medio de esas redes y un cristiano que sea débil en la fe o que esté empezando, lo pueden confundir. Entonces puede ser, digamos, una arma de doble filo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer así? Ahí es donde estamos fallando. Pues empezar a crear contenido también sobre lo que dice la Biblia, no con el ánimo de refutar ni de pelear con alguien, pero sí de enseñar cuál es el propósito de la Biblia o lo que Dios quiere enseñar. Y los felicito porque ustedes están haciendo contenido bueno, contenido que edifique. Y eso es importante, empezar a hacer contenidos que edifiquen. Hoy en día uno ve los influencers y no los estoy criticando, que Dios los bendiga mucho, porque uno dice, ay, ese influencer es una persona mala porque mire esas, entre comillas, bobadas que hace. Pero si ese influencer viene y le dice, a Camilo, le voy a regalar 100 sillas para la iglesia, y se lo recibe, ¿no? Porque no le dice, no, esa bobada no le va a recibir porque eso suena bobadas, ¿cierto? Entonces no los critico, ¿sí? Porque ellos pues tienen su forma de hacer, pero pues sería bueno que hicieran contenido. Yo he visto, no lo voy a mencionar, pero vi una persona que empezó a hacer contenido un poquito regularcito, pero no le gustaba como la historia de superación de él. Y hoy en día ya hace documentales, como que se ha profesionalizado. Porque no es solo hacer un video, yo creo que los influencers también tienen mucho trabajo. El hacer un video, los micrófonos, eso tiene su trabajo. No es solo grabar y ya. Sí, señor. Entonces, la iglesia creo que le ha faltado sabiduría para utilizar las redes sociales. Algunas, las de las que yo conozco, no puedo conocer, pero hay unas
que yo conozco que tienen radio virtual también, que tienen podcast, que tienen YouTube, que hacen seminarios. Bueno, hay muchas cosas, pero las están utilizando. En el caso mío estoy quedado. Estoy uga, estoy atrasado en lo de las redes. Es el empujón. Sí. Vamos con todas, sí. Tengo que empezar a movernos más con las Sí, redes. claro, Sí. para atraer a un público que quizás no esté muy cerca de Dios. Sí, señor. Una pregunta personal para usted. ¿Cuál es el rol de un pastor en una iglesia? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol del pastor en una iglesia? Mira que Jesús habla de que Él es el pastor de los pastores. Okay. Yo creo que para mí es el ministerio más bonito que hay, pero también creo que es el que envía más trabajo. Que la Biblia habla de 5 ministerios y de otras áreas, pero el evangelista va y predica y se va. Pero el de unos convertido ahí, pero el pastor es el que tiene. ¿Qué hacía un pastor? Un pastor cuidaba unas ovejas, estaba pendiente de su comida, de protegerlas de animales. David fue un pastor de ovejas y le dice a Saúl cuando va a enfrentar a Goliat, yo si venía un oso, si venía un león, yo lo cogí, lo mataba. Entonces, ese es el trabajo de un pastor, cuidar las ovejas, darle alimentación. Y alguien decía, pero bueno, y esos pastores que están lucrándose, bueno, podría también decir que de las ovejas que se saca, lana, se saca leche, se sacan algunos productos y el pastor se alimenta de las mismas ovejas. Pero yo conozco pastores que la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo, ¿sí? Entonces yo he visto pastores que ganan muy poquito. La iglesia les dan un sueldo, pero esos pastores uno los ve sufrir. He estado cerca de pastores que les ha tocado sufrir mucho porque ellos no pagan, no tienen para pagar una pensión, no tienen para pagar una salud. Esa es una pregunta. Sí, y ellos sufriendo y la iglesia de pronto no tiene como esa conciencia de aportar a algunos y otros no tienen los recursos para ayudar. Por eso la iglesia primitiva mandaba ofrendas a otros lugares donde no había mucha influencia de economía. Sí, entonces el pastor debe cuidar las ovejas y una oveja bien cuidada pues va a producir. Pero el trabajo principal no es sacarle lana, ni es sacarle leche, ni es sacarle carne, ni nada. El trabajo principal es cuidarlas. Ellos tenían un bastoncito, el callado, pero no era para agarrarlas a palo, no es para maltratarlas. Claro, se coge es para guiarlas. Por ejemplo, eso tenía como una argollita. Entonces, si se va a caer, la agarra ya para que no se le caiga. No es para agarrarla a palo. Que hoy en día algunos pastores han cometido ese error. Una oveja comete un error, cayó en pecado y de una vez la condenan, la expulsan de la iglesia. Cuando ahí es cuando más hay que apoyarla. Una niña salió embarazada, en lugar de caerle, fornicar, no. Apoyémosla, ayudémosla, digámosle, mira, bueno, ya fallaste, vamos a tratar de ayudarte en lo que podamos. No es alcahuetear tampoco el pecado, pero no caerle, al caído caerle, no, al caído lo que hay que hacer es ayudarlo a levantar. Entonces el papel del pastor es cuidar las ovejas y ayudar a la que la iglesia del Señor, porque no es de él, la iglesia es del Señor, ayudar a que la iglesia cada día esté bien. Exacto. Si no lo juzga el padre de arriba, ahora uno lo va a juzgar. Hay un juez, la Biblia dice que hay un juez que va a juzgar a todas las cosas, pero es él va a juzgar al final, va a decir quiénes son los reales. Y eso es uno de los versículos más peligrosos que hay, diría yo. Entrando ya a Apocalipsis, ¿qué dice en Apocalipsis, o sea, en la transición de la vida y la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? El Señor es muy claro en decir que hay una vida después de la muerte. Wow. Y entonces él llega dice, apartados de aquí, no los conozco. Entonces yo creo que el propósito del ser humano, por eso le decía al principio, es conocer a Jesús y darlo a conocer a Él. Y primero, conocerlo a Él, no solo que darlo a conocer a otros, porque ¿qué me sirva a conocer a alguien que no conozco? Entonces estaría siendo como hipócrita. Yo primero conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Entonces, y ser conocido por Él es lo que más importa. Que llegue ya el momento triunfal, cuando yo llegue, muera. La Biblia dice que vamos a resucitar en el cuerpo como Cristo resucitó. Llegar allá y que el Señor en los últimos tiempos nos diga, bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, te conozco, te conozco. Y uno dirá, bueno, pero Dios no lo conoce todo. Digamos, cuando Él se refiere que lo conozco, es que este es de los míos, es de los míos. Entonces la Biblia habla de que hay un lugar de tormento y hay un lugar de vida eterna o de paz. El lugar de paz no es tanto un cielo allá, sino es la presencia, estar en Dios. Por eso el cielo, el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, cuando empezó a predicar. O sea, esa paz, esa eternidad,
ese momento especial con Dios, ya lo debemos disfrutar aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando vayamos allá, ya sabemos de lo que va a pasar allá, pero eso es la presencia misma de Dios en la eternidad. Por eso el pecado es eso, es lo que hace, o la consecuencia del pecado es separarnos de la presencia de Dios, que es lo que pasó en el Edén con Adán y Eva, separados de esa relación con Dios. Y eso es lo que más debería dolerle al ser humano y debería preocuparle al ser humano, es tratar de estar unido a Dios. Okay, sí. Interesante. Para usted, ¿qué es Dios en una sola frase? ¿Qué Amor, representa a Dios? amor, Amor. amor. De hecho, la Biblia lo dice. Creo que Bien. es Juan en una de sus cartas, al final de la Biblia dice, Dios es amor. Amor. Entonces, si yo amo a alguien, es porque tengo a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Sí. Yo no puedo amar a alguien si no tengo amor, y el amor es Dios, yo tengo que Exacto. tener de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios es amor. Yo creo que Dios es amor y yo soy el resultado de la gracia de Dios, de haber caído y de que Dios me haya levantado. Dice en la canción de Farruko, precisamente, un cantante que fue, digamos, secular, que le cantó a las pepas, a todo eso. Farruko dice, soy producto de su misericordia. Yo me identifico mucho con esa canción. Yo soy producto de su misericordia. Porque de hecho yo fui conocedor del evangelio, fui predicador y caí después. Y no me siento orgulloso de eso. Eso fue lo más triste que me pasó. Hace 7, 8 años que perdí y me dolía no poder estar con mi padre. Me sentía mal y quería, pero no podía. Y ahí es donde me hubiera gustado que una iglesia me ayudara, me dijera, venga, yo te voy a ayudar, te voy a aconsejar. Entonces tuve a alguien que estuvo ahí para mí. Y me llamaba, me hacía videollamadas por Zoom, videollamadas por WhatsApp, venga, vamos a hablar juntos, te voy a enseñar. Ese tipo me ayudó muchísimo a que volviera otra vez a los caminos del Señor. Ya después de que uno ha pecado, es muy difícil salir de allá. Por eso lo mejor es no pecar. Entonces, una niña salió embarazada, en lugar de caerle, fornicar, no, apoyémosla, ayudémosla, digámosle, mira, bueno, ya fallaste, vamos a tratar de ayudarte en lo que podamos. No es alcahuetear tampoco el pecado, Sí. pero no caerle, al caído caerle no, al caído lo que hay que hacer es ayudarlo a levantar. Entonces el papel del pastor es cuidar las ovejas y ayudar a la que la iglesia del Señor, porque no es de él, la iglesia es del Señor, ayudar a que la iglesia cada día esté bien. Exacto. Si no lo juzga el padre de arriba, ahora uno lo va a juzgar. Hay un juez, la Biblia dice que hay un juez que va a juzgar a todas las cosas, pero es él. Él va a juzgar al final, va a decir quiénes son los reales. Y eso es uno de los versículos más peligrosos que hay, diría yo. Entrando ya a Apocalipsis, ¿qué dice en Apocalipsis, o sea, en la transición de la vida y la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? El Señor es muy claro en decir que hay una vida después de la muerte. Wow. Y entonces él llega dice, apartados de aquí, no los conozco. Entonces yo creo que el propósito del ser humano, por eso le decía al principio, es conocer a Jesús y darlo a conocer a él. Y primero, conocerlo a él, no solo que darlo a conocer a otros, porque ¿qué me sirve dar a conocer a alguien que no conozco? Entonces estaría siendo como hipócrita. Yo primero conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Entonces, y ser conocido por él es lo que más importa. Que llegue ya el momento triunfal, cuando yo llegue, muera. La Biblia dice que vamos a resucitar en el cuerpo como Cristo resucitó. Llegar allá y que el Señor en los últimos tiempos nos diga, bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, te conozco, te conozco. Y uno dirá, bueno, pero Dios no lo conoce todo. Digamos, cuando Él se refiere que lo conozco, es que este es de los míos, es de los míos. Entonces la Biblia habla de que hay un lugar de tormento y hay un lugar de vida eterna o de paz. El lugar de paz no es tanto un cielo allá, sino es la presencia, estar en Dios. Por eso el cielo, el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, cuando empezó a predicar. O sea, esa paz, esa eternidad, ese momento especial con Dios, ya lo debemos disfrutar aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando vayamos allá, ya sabemos de lo que va a pasar allá, pero eso es la presencia misma de Dios en la eternidad. Por eso el pecado es eso, es lo que hace, o la consecuencia del pecado es separarnos de la presencia de Dios, que es lo que pasó en el Edén con Adán y Eva, separados de esa relación con Dios. Y eso es lo que más debería dolerle al ser humano y debería preocuparle al ser humano, es tratar de estar unido a Dios. Okay, sí. Interesante. Para usted, ¿qué es Dios en una sola frase? Amor. ¿Qué representa a Dios? Amor. 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 De hecho, la Biblia lo dice. Creo que es Juan en una de sus cartas, al final de la Biblia dice,
Dios es amor. Es amor. Entonces, si yo amo a alguien, es porque tengo a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Sí. Yo no puedo amar a alguien si no tengo amor, y el amor es Dios, yo tengo que Exacto. tener de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios es amor. Yo creo que Dios es amor y yo soy el resultado de la gracia de Dios, de haber caído y de que Dios me haya levantado. Dice en la canción de Farruko, precisamente, un cantante que fue, digamos, secular, que le cantó a las pepas, a todo eso. Farruko dice, soy producto de su misericordia. Yo me identifico mucho con esa canción. Yo soy producto de su misericordia. Porque de hecho yo fui conocedor del Evangelio, fui predicador y caí después. Y no me siento orgulloso de eso. Eso fue lo más triste que me pasó. Hace 7, 8 años que perdí y me dolía no poder estar con mi padre. Me sentía mal y quería, pero no podía. Y ahí es donde me hubiera gustado que una iglesia me ayudara, me dijera, venga, yo te voy a ayudar, te voy a aconsejar. Entonces tuve a alguien que estuvo ahí para mí. Y me llamaba, me hacía videollamadas por Zoom, videollamadas por WhatsApp, venga, vamos a hablar juntos, te voy a enseñar. Ese tipo me ayudó muchísimo a que volviera otra vez a los caminos del Señor. Ya después de que uno ha pecado, es muy difícil salir de allá. Por eso lo mejor es no pecar. Entonces yo soy producto de la misericordia de Dios. No puedo juzgar a alguien porque pecó, porque yo ya sé lo que es estar ahí. Lo que hago es tratar de animarlo. Por eso digo que Dios es amor, porque yo recibí de su amor, Él a mí me restauró, Él a mí me amó y me dio la oportunidad de volverle a servir. Y no quiero volverle a fallar. Y quisiera decir, y como ya caí y me levanté, ya no tengo las mismas tentaciones. Y tristemente tengo que decir lo que sigo siendo débil. Sigo siendo débil y lucho con muchas cosas. Pero bueno, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que por su gracia no me ha dejado caer. No me ha Ahora, dejado es una pregunta fallar. más personal, que pues yo estoy en el proceso de entrar en Dios. ¿Cómo uno puede leer la Biblia? Creo que le comentaba antes, ¿cómo uno puede iniciar a leer la Biblia? Hay una estructura, como, de hecho, la Interesante. parte que me gustaría que la mostrase, Ah, la ponemos en una imagen por acá, la estructura para leer la sí. Biblia. Bueno, sería bueno buscar una Biblia, ojalá de estudio, una Biblia de estudio. Por Sí. ejemplo, acá dice cómo leer la Biblia, Wow. cómo leer toda la Biblia, antes dice acá. Toda la En Biblia. esta la versión, nueva versión internacional, es muy, digámoslo así, que es fácil de entender. Entonces, de pedirle al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está ahí como una guía, como el que nos enseña. Decirle, Espíritu Santo, necesito que me enseñes tu palabra. Necesito que me hables, porque nosotros necesitamos, para conocer a Dios, necesitamos saber, pues, saber qué dijo y cómo vamos a saber de Él, pues orando y leyendo las Escrituras. Sí. ¿Dónde está lo de Dios? Aquí en la Biblia. Entonces empezamos, pues yo creería que leyendo primero los Evangelios que hablan de Jesús y de ahí de los Evangelios partir de pronto a leer los Salmos, ¿sí? Entonces uno podría estar leyendo un Evangelio y al mismo tiempo va leyéndose un salmo, ¿sí? Algunas Biblias traen unas referencias, por ejemplo, usted está leyendo Lucas y usted encuentra un título. Cuando los libros se escribieron no traían títulos, pero para hacerlo más entendible, los traductores le colocaron títulos. Entonces aparece, por ejemplo, acá, Jesús envía a los 12 en Lucas 9, pero aquí también aparece Mateo o MT, la sigla, que la sigla está en la tabla de inicio, aparece la sigla, ¿sí? Dice, está el nombre y al frente está la sigla. Entonces, aquí dice MT, Mateo 19. Eso quiere decir que en Mateo 19 también está. Entonces, uno puede buscarlo y tratar de entenderlo desde diferentes puntos de vista. Aquí dice Jesús envía a los 12. Porque Mateo lo vio de una manera, Lucas o las investigaciones que hizo Lucas, los autores lo pueden ver de otra manera, dependiendo de la perspectiva, pero no se contradicen, se refuerzan. Por ejemplo, un autor dice que había un endemoniado en una ciudad, en una tierra, una región llamada Gadara, un endemoniado gadareno. Y otro autor dice que eran dos. Bueno, cuando uno está mintiendo, ¿no? Pues uno vio uno y el otro vio dos. A uno le contaron que era solo uno y el otro eran dos. Entonces, ¿Quién era el endemoniado ahí? endemoniado, yo creo que era el otro endemoniado el que le dijo. Entonces él solamente dijo, era ese el endemoniado, solo había uno, yo no. Entonces, pero bueno, entonces es acercarse, puede buscar, así también en la Biblia, perdón, en la Biblia virtual, se puede descargar la Biblia, ahí aparecen devocionales, pues la Reina Valera es muy buena, y la Reina Valera, por ejemplo, ustedes encuentran en la Reina Valera, que usted entra a la Biblia y aparecen, por ejemplo, devocionales, aparecen planes también de temas específicos, aparecen, por ejemplo, Biblia, planes,
y usted entra a un versículo, pues en esta versión, y usted le da el versículo ahí, y usted busca acá, dice comparar, y entonces se lo compara en varias versiones. Yo creo que eso es una buena, Idea. Interesante eso es para un, estudiar la Biblia. sí, señor, De hecho, porque tengo un amigo que yo creo que va a ver esto, se llama Samuel. Él estudia la Biblia y analiza diferentes Biblias. Y es con bueno. respecto también va mi otra pregunta. Es muy interesante. Entonces, espérele, termino si quiere ahí, téngala ahí. Es bueno verlo en varias versiones. De hecho, a los predicadores se nos recomienda eso. Antes de usted, cuando lo primero que haga, lee el texto, bueno, ora primero, lee el texto, hay que pedirle al Espíritu Santo la guía, léalo en varias versiones. Porque en las versiones diferentes, usted mira cuál es como la idea que más se sostiene, ¿sí? Sí, Entonces se dice, ah, bueno, es de... era como más general, Ajá, más. sí, señor. La que más se mantiene, digamos ahí, ¿listo? Sí. O la palabra que más se repite. ¿Cuál era la pregunta, mi hermano? Y se me fue la pregunta Ay, que iba a decir. perdón. No sé qué es lo que iba a decir. Estamos hablando de las versiones. Samuel, ¿qué? este. Samuel, ¿qué? Samuel Camargo. Ujú. Porque él ahorita va a entrar en el proceso de leer otras Biblias y ¿usted qué opina de otras Biblias como el Coral o Biblias que hay por allá en Asia? Sí. ¿Qué interpretación, por qué su interpretación es tan distinta al cristianismo? Bueno, cristianismo viene de Cristo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la Biblia, digamos que es una biblioteca que tiene varios libros, un Conjunto de libros. conjunto de libros. Sí. Entonces, perdón, llamémoslo textos sagrados, ¿sí? Digamos que a nivel mundial la Biblia se conoce la Biblia cristiana. Pero entonces, en el caso del Corán, de la Torá, de los escritos, de todos los libros que Yo tienen siempre tenía ellos, esa duda que no entiendo. son los libros sagrados de cada una de las religiones. Cada una. Y eso que me hace a mí entender, o que me da a mí entender, que cada religión, digámoslo así, tiene su libro sagrado. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, porque conocimos el Evangelio, pues debemos eh, tener pendiente leer la Biblia cristiana. Por ejemplo, en el himno de Colombia dice que la humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. Para poder comprender las palabras del que murió en la cruz, obviamente se refiere a Cristo, pues debemos conocer las palabras del que murió en la cruz para poderlas comprender. Si no las conocemos, ¿cómo las vamos a comprender? Entonces, yo creo que cada religión tiene su libro sagrado y pues ellos, dependiendo a la cultura como ellos formaron su concepción, Los condicionan su la cultura, cosmovisión, Sus creencias. la Sí. forma de que ellos ven su la cosmovisión, vida. su creencia, como ven el mundo, pues ellos también fueron formando su interpretación de la vida y el sentido de la vida. De hecho, hay cosas que vemos en la Biblia que algunos libros sagrados tienen de similitud. Hay muchas Ok. cosas que tienen similitud, pero nosotros sabemos, o lo que yo sé por la Biblia, es que ninguna religión salva, que ninguna actitud moral, ningún, digámoslo así, ¿cómo se llama eso? Ninguna Forma de culto, una forma de sacrificio salva. Lo que salva es la fe en Jesús. O ritual, ningún ritual salva, ningún ritual, ningún humano salva. Ningún El humano. que salva es Dios. Mire que hay una canción de Redimido que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Por eso yo hablo de reggaetón y para los jóvenes los animo a escuchar reggaetón cristiano. A mí me edifica, esa canción habla de Dios. Sí. Y dice, no hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Entonces yo creo que vale la pena creer en aquel que resucitó y que hay mucha evidencia de que resucitó. Entonces los otros libros sagrados que tienen, que enseñan algunas cosas morales o normas de convivencia o de sentido de la vida, no los puedo juzgar. Digamos que podrían ser interesantes que las lea para que aprenda. Yo he leído algunas, pero le animo a que lea las escrituras. En Cristo tenemos como más, digámoslo así, ¿no? Como más, no tenemos más coherencia o digamos así que es más fácil de entender. O sea, como más, tiene como más sentido. Okay. Sí, porque por ejemplo, bueno, hay unas religiones donde usted muere y en otra vida va a ser un animal. Entonces, eso va contrario a las escrituras. Y pues ellos, bueno, es respetable su forma de Sus ver la vida. creencias, sí. ¿Creen? Sí. Para mí tiene más sentido que saber que fui creado por Dios, que algún día voy a resucitar como hombre. Y de Otra hecho, vez. los cristianos, Jesús fue la única persona
realmente cambió la historia porque existe antes de Cristo y después de Cristo. O sea, es una persona que influyó a nivel general. Ya para finalizar este podcast, ¿qué mensaje final le daría a los jóvenes? Quizás un joven que esté perdido, un joven que está en el proceso de descubrir a Dios, Jesús. ¿Qué le haría a los jóvenes? Bueno, querido joven, le animo a que busque de Dios. En Él va a encontrar respuestas a su vida. En la palabra de Dios van a encontrar respuestas que el joven en su adolescencia, en su juventud, tiene muchas preguntas. Entonces les animo a que busquen de Dios, que ahí van a encontrar respuestas a todo lo que tengan, todas las dudas que tengan. Nosotros somos una iglesia, la Iglesia Interamericana, aquí en Payariporo, estamos y a nivel de Llanos, estamos para ayudarles a todos los jóvenes en la necesidad que tengan. Pueden llamarnos, pueden escribirnos. No duden en buscar de Dios. Hay vacíos en el alma que son vacíos espirituales que solo se van a llenar con algo espiritual. Se tiene hambre, algo físico, come y se llena y ya llenó eso. Pero un vacío espiritual solo se llena buscando de Dios. Dice mi esposa que siempre la nombro, pero mi esposa eh, tuvo que sufrir la violencia y ver morir a su papá por culpa de personas que no tenían de Dios. Asesinaron a su padre cuando ella tenía como 6 años. Cuando ella llega al Evangelio, ella crece con un vacío espiritual. De hecho, muchas mujeres buscan hombres, a veces ni porque los amen, sino porque quieren sentir esa parte de protección. Llenar ¿sí? ese vacío. Llenar ese vacío de protección, porque el Padre hace eso, protege. Cuando ella llega al Evangelio, ella entiende que Dios es su Padre, que la Biblia dice que todo aquel que recibe a Cristo y cree en Él, Sí. se le dio el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces ella entiende eso y empieza a concebir o a ver a Dios como su Padre, llena ese vacío en su alma y siente paz. Sí. Entonces, porque ella, imagínense, desde los 6 años, sí. entonces muchos pueden estar pasando por eso. Puede tener el papá vivo, pero es como si estuviera muerto, porque no existe tampoco. Puede estar sufriendo de pronto de depresión, puede estar sufriendo quizás de problemas de identidad, de rechazo, como lo sufrí yo, puede estar sintiendo de baja autoestima, sintiendo problemas de baja autoestima, e incluso puede estar sintiendo ataques de pánico o ataques espirituales de lo que nosotros llamamos demonios. Para eso está la iglesia también, para ayudarle a eso. Puede estar teniendo problemas en su comunicación con los demás, también la Biblia enseña eso, problemas en su alma. Entonces, la iglesia está para eso. No se queden callados. Estamos viendo que muchos jóvenes están quitando la vida o tienen ideas suicidas. Bueno, Dios es el autor de la vida y Dios quiere que la gente viva, ¿sí? Dios quiere su vida, querido joven, y Dios lo ama. Debe entender eso, que Dios lo ama, es su papá. Y la Biblia dice que aunque padre y madre me dejara, con todo me recogerá el Señor. Aunque el mundo le falle, aunque la gente le falle, aunque una pareja le falle, Dios no te falla, Dios te ama y vale la pena seguirlo porque Él nos ama. A mí me consuela saber que Él no me falla y el mundo me falla, he sentido rechazo aún hasta de la propia familia y tengo paz porque sé que Dios está conmigo y que Él me ama. Y eso es, y hay una canción que dice, yo lo resumo en esta frase, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo soy muy musical. Sí. Entonces a mí me gusta mucho la música. Se llama... se me olvidó. Pero es de Julio Melgar. Los comentarios. Sus cuerdas de amor, creo que se llama. En el texto que dice, con cuerdas de amor los llamé. Entonces, yo lo resumo así. Él es mi padre y mi padre me ama y Él está disponible para todo aquel que quiera recibirlo, porque Él es un caballero, Él no lo va a obligar. Sí. Y ya para finalizar así, un versículo que nos recomienda a los jóvenes, un versículo que apasiona. ¿Cuál es su versículo favorito? Ya para finalizar. Ya nos... No, lo tengo en mi... Pues tengo muchos. Bueno, nosotros, banca, me piden una consejería, un consejo, yo siempre voy a dar un consejo bíblico. Sí. Yo tengo la Biblia muy inmersa, tengo muchos versículos y creo que uno de los que más, digamos, que me trae consuelo es uno que es Romanos 8:28, que dice... a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, me gusta saber que Dios, todo lo que me está pasando hace parte de un plan. Y eso le digo yo a los jóvenes. A los jóvenes, es que mi mamá no me planeó. Es quizás su mamá y su papá no lo planearon, pero sí están dentro de un plan divino, de un plan de Dios.
Todo te ayuda para bien. Todo lo que estás pasando es con un propósito. Y Dios cumplirá, dice la Biblia, su propósito en mí. Bueno, Amén, sí. hasta aquí. Muchísimas gracias. Mi líder, se nos fue el tiempo. David. Mil gracias por estar aquí con nosotros y es un espacio muy importante porque pues te entra en un campo donde quizás las redes no conozcan mucho de Dios y es muy interesante eso. Bueno, hasta Gracias luego. a ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Dios los bendiga a todos.